La mayoría de las decisiones que tomas hoy no las estás tomando tú. Sé que suena exagerado. Incluso incómodo. Pero piensa en esto, la persona que te atrae sin explicación lógica, el mensaje que decides responder o ignorar, la manera en que reaccionas cuando alguien te critica, el tipo de relación en la que terminas una y otra vez. ¿De verdad crees que todo eso nace de una elección racional, consciente y libre? Ahora imagina que dentro de tu mente hay un piloto automático activo las 24 horas. No descansa. No pide permiso. No se presenta. Solo ejecuta. Y mientras tú, como capitán visible, sostienes el timón creyendo que diriges el barco, el verdadero rumbo ya fue decidido varios segundos antes de que seas consciente de ello. Esto no es poesía. Es neurociencia. Hola, soy Rodrigo y esto es Código Inconsciente. Tu cerebro procesa millones de datos por segundo. Tu mente consciente apenas puede manejar una fracción diminuta de esa información. Lo demás ocurre en la oscuridad. En silencio. En lo que llamamos inconsciente. Y aquí viene la parte inquietante, ese sistema invisible no solo regula funciones biológicas. También influye en quién te gusta. En qué te duele. En lo que toleras. En lo que repites. ¿Alguna vez te prometiste no volver a caer en el mismo tipo de relación y terminaste exactamente ahí otra vez? ¿Alguna vez dijiste esta vez será diferente y no lo fue? Tal vez no estabas eligiendo. Tal vez estabas obedeciendo. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es si tienes un inconsciente. La pregunta es, ¿quién está realmente viviendo tu vida? Y lo más inquietante de todo, es que esto no solo afecta tus decisiones. Afecta tu identidad. Afecta tus vínculos. Afecta la historia que cuentas sobre ti mismo. Porque si el inconsciente dirige gran parte de tu comportamiento, entonces quizás no eres quien crees que eres. Y eso cambia absolutamente todo. Hablemos claro. Cuando decimos inconsciente, muchas personas imaginan algo místico, oculto, casi esotérico. Pero en realidad estamos hablando de procesos neuronales que ocurren fuera de tu conciencia inmediata. Procesos que operan antes de que aparezca el pensamiento. La neurociencia estima que alrededor del 90 a 95% del procesamiento cerebral ocurre sin que seas consciente de ello. Eso significa que tu experiencia consciente es apenas la punta del iceberg. Debajo, una masa gigantesca de actividad regula emociones, asociaciones, recuerdos, impulsos y decisiones. Tu cerebro no espera a que tú decidas. Primero evalúa. Después siente. Luego reacciona. Y solo al final construye una narrativa lógica para explicar lo que ya hizo. Observa esto en algo simple, conoces a alguien nuevo. En segundos sientes si te agrada o no. No analizaste su historia clínica. No revisaste compatibilidades profundas. Fue inmediato. Automático. Instintivo. Ahora llevemos esto a algo más complejo, la elección de pareja. ¿Por qué ciertas personas te resultan irresistibles mientras otras, objetivamente más estables o compatibles, te parecen aburridas? Aquí es donde el misterio se intensifica. Imagina a alguien que creció en un entorno donde el afecto era impredecible. A veces había cariño. A veces distancia. A veces aprobación. A veces silencio. Ese cerebro infantil aprendió que el amor es incierto, que el vínculo incluye tensión. Años después, esa persona conoce a alguien emocionalmente disponible, constante, estable, y no siente chispa. Pero conoce a alguien ambiguo, intermitente, difícil de leer, y siente intensidad. ¿Es destino? ¿Es química? ¿O es programación? El inconsciente no funciona con ideales. Funciona con familiaridad. Y lo familiar no siempre es lo sano. Aquí aparece la pregunta central de este video. Si el inconsciente guía gran parte de tus elecciones, ¿qué parte de tu vida es realmente una decisión y qué parte es repetición? Y si estás repitiendo patrones sin saberlo, ¿cómo los detectas? Para responder eso, necesitamos ir más profundo. Necesitamos mirar dentro del cerebro.
Entender cómo se construye esa maquinaria invisible que dirige emociones y vínculos. Porque lo que vamos a descubrir no solo explica tus decisiones. Explica por qué duele lo que duele. Y por qué a veces, aunque quieras cambiar, algo dentro de ti te empuja hacia lo mismo. Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido, te agradecería suscribirte al canal y regalarme un like. Gracias por tu apoyo. Para entender el inconsciente, primero debemos entender la arquitectura básica del cerebro emocional. Dentro de tu cráneo hay distintas regiones que trabajan como un sistema integrado. El sistema límbico, por ejemplo, es una red clave para procesar emociones. Allí encontramos estructuras fundamentales como la amígdala y el hipocampo. La amígdala actúa como un detector de relevancia emocional. Evalúa rápidamente si algo representa amenaza, oportunidad o significado afectivo. Lo hace antes de que la corteza prefrontal, la parte más racional y reflexiva, tenga tiempo de intervenir. El hipocampo, por otro lado, participa en la consolidación de memorias. No solo recuerdos narrativos, sino también memorias emocionales. Experiencias que dejan huella. Mientras tanto, la corteza prefrontal intenta analizar, planificar, inhibir impulsos. Es la parte que dice tal vez esto no me conviene. Pero si la señal emocional es intensa, el sistema límbico puede dominar la respuesta. Aquí aparece el primer punto crucial: muchas decisiones emocionales se inician en circuitos subcorticales antes de que el pensamiento consciente aparezca. Ahora avancemos. Existe algo llamado memoria implícita. A diferencia de la memoria explícita, que puedes describir con palabras, la memoria implícita almacena patrones emocionales, sensaciones corporales, asociaciones afectivas. Un niño que experimenta rechazo frecuente puede no recordar cada episodio específico, pero su sistema nervioso aprende la sensación de anticipar abandono. Esa expectativa se convierte en un patrón automático. El cerebro aprende por repetición. A través del condicionamiento. Si cada vez que buscas cercanía recibes distancia, tu sistema aprende que el vínculo incluye ansiedad. Esa ansiedad deja de sentirse extraña. Se vuelve normal. Y aquí ocurre algo fascinante. El cerebro no es solo reactivo. Es predictivo. Modelos contemporáneos en neurociencia describen al cerebro como una máquina de predicción constante. Está intentando anticipar lo que va a ocurrir para minimizar sorpresa y maximizar eficiencia. Construye modelos internos del mundo basados en experiencias pasadas. Eso significa que cuando conoces a alguien, no lo ves solo como es. Lo interpretas a través de tus modelos previos. Tu cerebro compara señales actuales con memorias antiguas y genera expectativas. Si creciste asociando intensidad con amor, tu cerebro puede interpretar estabilidad como falta de interés. Porque no coincide con el modelo aprendido. Aquí entra otro componente, la neuroquímica. La dopamina está vinculada con la anticipación y la recompensa. No se libera solo cuando obtienes algo, sino cuando lo anticipas. Relaciones impredecibles, donde no sabes si recibirás atención o no, pueden generar picos dopaminérgicos más intensos. La oxitocina, conocida como hormona del vínculo, fortalece la sensación de conexión y apego. El cortisol, relacionado con el estrés, puede activarse cuando percibes amenaza o incertidumbre. En relaciones intermitentes, el ciclo de ansiedad y recompensa puede volverse adictivo. El cerebro aprende que la tensión seguida de alivio es profundamente estimulante. Y todo esto ocurre en gran medida fuera de tu conciencia narrativa. Finalmente, hablemos de automatismos. El cerebro utiliza atajos cognitivos, conocidos como heurísticas, para ahorrar energía. No evalúa cada situación desde cero. Se apoya en patrones previos. Si un tipo de personalidad activa emociones intensas, tu sistema puede inclinarse hacia ella automáticamente. Cuando dices no sé por qué me gusta esta persona, muchas veces la respuesta está en asociaciones implícitas almacenadas durante años. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque si tu cerebro prioriza familiaridad sobre bienestar, entonces podría estar guiándote hacia escenarios que refuerzan lo conocido, aunque no sea saludable. Y eso nos lleva al siguiente punto.
Aquí es donde la conversación deja de ser solo interesante y se vuelve incómoda. El inconsciente no está diseñado para hacerte feliz. Está diseñado para mantener coherencia interna y garantizar supervivencia. Y para el cerebro, supervivencia no significa plenitud. Significa predictibilidad. Tu sistema nervioso prefiere un dolor conocido antes que una incertidumbre desconocida. Prefiere una herida familiar antes que el vacío de lo nuevo. Porque lo conocido, aunque duela, puede anticiparse. Y lo anticipable es manejable. Imagina que tu cerebro es como un GPS emocional configurado en la infancia. Si ese GPS aprendió que el amor incluye distancia, crítica o inestabilidad, seguirá recalculando rutas que conduzcan a escenarios similares. No porque quiera sabotearte, sino porque intenta confirmar su mapa interno. Aquí aparece un fenómeno poderoso, la compulsión a la repetición. En psicología, se ha observado que las personas tienden a recrear dinámicas tempranas con la esperanza inconsciente de resolverlas esta vez de manera diferente. Es como si el sistema dijera, esta vez lo haré bien. Esta vez sí obtendré el resultado que antes no tuve. Pero muchas veces, el desenlace se parece demasiado al pasado. ¿Te has preguntado por qué ciertas rupturas te afectan más de lo que deberían? Tal vez no estás perdiendo solo a esa persona. Estás reactivando memorias emocionales antiguas. El dolor actual se fusiona con huellas previas. No es una herida nueva. Es una cicatriz que vuelve a abrirse. Y lo inquietante es que puedes jurar que eliges conscientemente. Puedes hacer listas de cualidades ideales. Puedes prometerte no repetir. Pero si la activación emocional es intensa, el sistema límbico puede tomar el control antes de que la reflexión intervenga. Entonces la pregunta se vuelve más profunda. Si el inconsciente busca coherencia más que bienestar, ¿estás viviendo para confirmar tu historia pasada? ¿O puedes escribir una nueva? Porque si todo fuera determinismo absoluto, estaríamos condenados. Seríamos simplemente la suma de nuestras memorias implícitas. Pero la historia no termina ahí. Hay algo en el sistema que introduce una grieta. Y esa grieta lo cambia todo. Hablemos del yo. La mayoría de nosotros vive con la sensación de ser una identidad coherente y estable. Un narrador interno que toma decisiones, reflexiona y dirige la vida. Pero desde la neurociencia y la psicología contemporánea, el yo puede entenderse como una construcción narrativa. Tu cerebro integra recuerdos, emociones y expectativas en una historia que tiene sentido. Esa historia te da continuidad. Te dice quién eres. Pero no necesariamente refleja todos los procesos que te mueven. Podríamos decir que el yo consciente es como el portavoz oficial de una organización gigantesca. Da explicaciones públicas. Justifica decisiones. Pero no siempre es quien votó en la reunión interna. Esto no significa que seas una ilusión total. Significa que tu experiencia consciente es una capa emergente de procesos más profundos. Ahora surge la tensión clásica, ¿existe el libre albedrío? Si gran parte de tus impulsos se originan antes de que seas consciente, ¿qué tan libre eres? Aquí es donde debemos evitar el extremo fatalista. Porque aunque los impulsos surjan automáticamente, la conciencia puede intervenir después. Tal vez no eliges la emoción inicial. Pero sí puedes elegir cómo responder a ella. La conciencia funciona como un espacio de metacognición, la capacidad de observar tus propios pensamientos y emociones. Cuando reconoces un patrón, ya no estás completamente fusionado con él. Imagínalo así, el inconsciente escribe borradores automáticos. La conciencia tiene la posibilidad de editarlos. Pero para editar, primero debes leer. Y aquí aparece un punto esencial, muchas personas nunca cuestionan su narrativa. Asumen que así soy yo. Que siempre me enamoro de personas difíciles. Que no sirvo para relaciones estables. Esas frases no son verdades absolutas. Son interpretaciones construidas a partir de experiencias pasadas. Cuando examinas esas historias con curiosidad, algo cambia. Descubres que tu identidad no es un bloque rígido. Es un proceso dinámico. Tal vez no eres alguien que elige mal.
Tal vez eres alguien cuyo sistema aprendió ciertas asociaciones emocionales. Y lo aprendido puede modificarse. La plasticidad cerebral demuestra que las conexiones neuronales cambian con nuevas experiencias repetidas. El cerebro no es una piedra. Es un organismo adaptable. Entonces, aunque el inconsciente influya poderosamente, no es una sentencia eterna. Es una tendencia moldeable. La pregunta deja de ser estoy condenado, y se convierte en estoy dispuesto a observar lo que me gobierna. Porque el simple acto de observar ya introduce libertad. Ahora llevemos todo esto a tu vida real. ¿Cómo se empieza a trabajar con el inconsciente? Primero, detectando patrones. No desde la culpa, sino desde la curiosidad. Observa tus relaciones pasadas. ¿Qué emociones se repiten? ¿Qué tipo de dinámicas aparecen una y otra vez? Segundo, presta atención a tus disparadores emocionales. Cuando alguien tarda en responder un mensaje y sientes ansiedad intensa, pregúntate, ¿esto pertenece solo al presente o activa algo más antiguo? Tercero, regula tu sistema nervioso. Técnicas como respiración consciente, ejercicio físico, meditación o terapia ayudan a disminuir la reactividad límbica. Cuando reduces la activación, la corteza prefrontal puede participar más activamente. Cuarto, busca experiencias correctivas. Si tu modelo interno asocia amor con inestabilidad, exponerte gradualmente a vínculos estables puede sentirse extraño al principio. Incluso aburrido. Pero con repetición, el cerebro actualiza su mapa. Recuerda, el cerebro aprende por experiencia directa más que por teoría. No basta con entender intelectualmente el patrón. Necesitas vivir algo diferente varias veces hasta que se vuelva familiar. Aquí hay una pregunta poderosa. ¿Estás dispuesto a tolerar la incomodidad de lo sano si eso significa dejar atrás la intensidad de lo dañino? Porque muchas veces el cambio no se siente emocionante. Se siente extraño. Y lo extraño puede confundirse con falta de química. Finalmente, integra autocompasión. No elegiste conscientemente tus primeras experiencias. No diseñaste tu sistema emocional desde cero. Pero sí puedes responsabilizarte de lo que haces ahora con esa información. El inconsciente explica. No justifica. Y aquí viene la parte más importante. Conocer tu programación no te hace débil. Te hace consciente. Y la conciencia es el primer paso hacia una elección más libre. Volvamos a la imagen inicial. El capitán y el piloto automático. Durante años, tal vez dejaste que el piloto automático dirigiera tu barco sin saberlo. Reaccionando. Repitiendo. Buscando en el presente algo que pertenece al pasado. Pero ahora sabes que ese sistema existe. No eres solo tu programación. Pero tampoco puedes ignorarla. El inconsciente no es tu enemigo. Es la memoria viva de todo lo que has experimentado. Es el archivo emocional que intentó protegerte cuando eras más vulnerable. La pregunta no es si tienes un inconsciente. La pregunta es si estás dispuesto a mirarlo de frente. Porque cuando lo haces, algo cambia. El piloto automático no desaparece, pero deja de ser invisible. Y cuando algo deja de ser invisible, pierde parte de su poder. Tal vez no puedas controlar la primera emoción que surge. Pero puedes elegir qué haces después. Y en esa pequeña pausa entre impulso y acción, vive tu libertad. No se trata de borrar tu historia. Se trata de dejar de ser esclavo de ella. Porque el día que entiendes que te mueve, comienzas, por primera vez, a moverte tú.